A quienes por nosotros damos gloria a Dios. En la cruz lo dio todo, damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. A quien puede cuidarnos de no hacer el mal, presentarnos sin mancha ante su majestad. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. A quienes por nosotros damos gloria a Dios. En la cruz lo dio todo, damos gloria a Dios. Damos gloria. Quien puede cuidarnos de no hacer el mal, presentarnos sin mancha ante su majestad. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios.
se rindan ante tu majestad. Cielo y tierra pasarán, mas siempre permanecerás, poderoso y fuerte Señor, poderoso y fuerte Señor. Los pueblos, toda la creación, te adoran solo a ti, Señor, se rindan ante tu majestad. Cielo y tierra pasarán, mas siempre permanecerá, poderoso y fuerte Señor, poderoso y fuerte Señor. Santo, eres santo,
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Sansón fue un héroe de la fe que no contó con una previa formación del carácter de Cristo para cumplir con su llamado. Incluso esta formación la tuvo solo al final de su vida. A diferencia de Sansón, nosotros tenemos en Cristo la oportunidad de hallar entendimiento en medio de las pruebas y vicisitudes para no perderlo todo como Sansón. La palabra nos invita a nosotros, la iglesia, a aprender el ejemplo de Sansón, quien al no tener la gracia de Cristo a su favor, tuvo que perderlo todo para poder encontrar entendimiento. Aunque algunos de nosotros, al igual que Sansón, producto de nuestra propia testarudez o necedad, solo aprendemos cuando lo perdemos todo. Y este aprendizaje solo se obtiene si en ese momento de pérdida, Cristo es aún nuestro Dios. Valoremos lo que tenemos entonces de parte de Dios. Respetemos lo que nos ha dado Dios, nuestra familia, nuestro llamado, dones, talentos, ministerio, salud física y mental, como también es importante valorar a los hermanos de la familia de Dios en la fe en Cristo. Personas que nos aman y que por eso nos corrigen con amor. Aprendamos las lecciones que hay en las victorias y en las adversidades de nuestra vida de creyente entonces. No sea que terminemos como Sansón, rogando recibir la oportunidad de un último empujón de su fuerza para esta vez hacer las cosas bien, aunque sea por primera vez. Sansón alcanzó misericordia y tuvo una última oportunidad de hacer las cosas bien de forma intencional. Acompáñenos a conocer un poquito de la vida de Sansón, este héroe de la fe que tuvo la gracia de una oportunidad más para un último empujón. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué hicimos para ser más que vencedores? Les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos. Me pregunto a mí mismo. Porque usted y yo ya somos más que vencedores en Cristo ante toda circunstancia adversa que podamos estar viviendo. ¿Qué hicimos entonces para ser más que vencedores? Para tener una victoria absoluta sobre todas estas adversidades. Nada. Esta victoria absoluta, esta condición de más que vencedores es gratis. La obtenemos por medio de la fe en Cristo. Sansón, como todos los demás hombres de Dios de la antigüedad, recibió gratuitamente también dones de Dios para ejercer una obra a beneficio de los planes del Señor para su pueblo Israel. Sansón mismo fue llamado antes de nacer para ser un instrumento de Dios. Podemos ver entonces que el camino de la vida no es una meritocracia, es un camino de fe y gracia inmerecida, porque todo lo que recibimos de parte de nuestro Dios es gratis. Lo ha dado Él porque así quiso y es parte de su plan para nosotros y de un plan mayor que tiene que ver con el orden de la iglesia hoy en día. En la época de Sansón tenía que ver con el pueblo de Israel, que sin ese pueblo, sin esa historia, sin esa base, no hubiésemos podido tener entonces tampoco nosotros acceso a esta salvación. Así que, repito, el camino de la vida no es un camino de meritocracia, es un camino de fe
y gracia inmerecida. Leemos en el libro de Jueces, en el capítulo 13, verso 1, lo siguiente: una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Sansón, al igual que nosotros, no hizo nada para obtener la enorme fuerza que el Señor le otorgó al nacer para que fuese un campeón y juez de Israel. Al contrario de eso, la vida de Sansón no fue una vida de consagración a Dios. Y hago un alto acá, porque acabamos de darnos cuenta de que Sansón fue anunciado por un ángel, el ángel del Señor, a su mamá, a la esposa de Manoah. Y después Manoah, como necesitaba, no sé, una confirmación, le pidió en oración al Señor que su ángel volviera otra vez a visitarlos y pudiera él escuchar el mensaje y las instrucciones de las reglas con las que tenía que vivir el niño. Así es que eso volvió a suceder. Y con todo y eso, la vida de Sansón no fue una vida de consagración. De hecho, Sansón, que recibió todo esto por voluntad de Dios para librar a Israel de la opresión de los filisteos, Sansón fue un hijo consentido de unos padres adinerados. Vaya, un hijito de papi y de mami, a quienes se les había dado en 2 ocasiones a la mamá y en una ocasión al papá la instrucción de que Sansón fuera criado, consagrado al Señor. Al principio él no iba a poder decidir cómo iba a ser su crianza, porque eso se lo da a usted, papá, mamá, usted se la da a sus hijos. Así que Sansón no podía decidir cómo iba a ser su crianza. Debió haberla recibido de parte de sus padres. Pero la palabra nos indica, nos hace inferir, nos hace ver de que no fue así. Está implícito esto en la escritura. No lo dice de una manera textual, pero sí lo dice de una manera implícita. En una ocasión, incluso para demostrar lo que estoy diciendo de que era un niño mimado, cuando ya estaba de más edad, en una ocasión decidió casarse con una filistea que no era del pueblo de Israel, y en los 7 días de la celebración de su boda, que fue bajo los términos de las costumbres judías, Sansón se disgustó con los amigos y familiares de su recién esposa filistea y se regresó a vivir con su papá al final de los 7 días de celebración, en vez de quedarse a vivir con su esposa. Así es que se enojó y no se fue a vivir con su esposa, se fue con su papá y su mamá. Ese era Sansón. Lo vemos en Jueces 14, desde el verso 1, leemos lo siguiente acerca del carácter de Sansón. Dice en el verso 1: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte?, preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta. ¿Quién mandaba en esa familia? ¿Manoah y su esposa? ¿O Sansón mandaba a sus padres? Sé que la Biblia dice que detrás de las acciones de Sansón de casarse con esta joven filistea del pueblo de Timna, estaba obrando Dios para que Sansón actuara contra los filisteos. Pero lo cierto es que Sansón no exigía casarse con esa mujer por las razones de Dios. Sansón era un hijo caprichoso que no se había consagrado a Dios. Pero si no fue educado para consagrarse a Dios, ¿cómo se iba a consagrar? Esto nos lleva a una siguiente verdad: sin formación no hay consagración. La consagración es producto de una fe que alcanzó entendimiento en Dios. Tanto Sansón como David tenían la bendición de Dios para prevalecer sobre sus enemigos.
al igual que nosotros, la iglesia de Cristo. Sin embargo, a diferencia de David, Sansón no vivió previo al inicio de su ministerio como juez de Israel una formación de parte de Dios Padre. El Señor no llevó al principio de la vida de Sansón la formación y quebrantamiento que sí vivió David desde mucho antes de ser rey. De hecho, Isaí, el padre de David, no fue con David como Manoah sí fue con Sansón, al que al parecer le dio de todo. A diferencia de David, Sansón fue quebrantado al final de su vida. David, por el contrario, no solo fue quebrantado por Dios antes de ser rey, sino que a lo largo de su vida Dios continuó actuando en la transformación del carácter de David por medio de pruebas de su fe. Podríamos decir con toda certeza que la formación de David para ser rey y que continuó a lo largo de su vida es igual a la formación del carácter de Cristo que vive todo creyente actual, todo miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. David creció como sirviente en la casa de un papá acaudalado, mas fue un empleado, fue un sirviente. Sansón también creció en la casa de un hombre acaudalado, al parecer, pero lo hizo como hijo consentido. La familia de Sansón era adinerada. Lo leemos en Jueces 14, verso 10. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Y aquí vemos claramente que Sansón no tenía carencia absoluta, por lo menos de bienes materiales, ni del amor y el consentimiento de su papá y de su mamá. David, al contrario, tenía que, desde una temprana edad, cuidar a las ovejas, a los rebaños de su padre y defender al rebaño, defender las ovejas del ataque de los leones, de los osos y de los lobos. Hasta su caída con Dalila, Sansón tuvo una vida impulsada por sus propios deseos y razonamientos. Eso ocasionó que su vida, que fue primero que la de David, no fuese igual en estos aspectos. Prácticamente Sansón hizo lo que le dio la gana y se aprovechó de los dones de Dios para hacerlo. Hacía cosas para su propio beneficio y deseos. Y ya sabemos que una de esas cosas fue que se casó con una filistea. Vamos a ver entonces otros momentos en que Sansón hizo lo que quiso. Comió un alimento que tocaba un cadáver de un animal impuro. Mantengamos en claro de que ya usted y yo sabemos que se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, se casó con una mujer filistea del pueblo de Timna. Así que vamos a ver este momento en que él viola su condición de hombre consagrado a Dios para ser apartado del Señor en este incidente en el cual come un alimento que estaba tocando el cadáver de un animal impuro. Dice en Jueces 14, verso 8. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Quiso estafar con un acertijo a los amigos de su esposa filistea. Leemos en Jueces 14, verso 11. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón les dijo a estos jóvenes: les propongo un acertijo. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien, dijeron ellos, dinos tu acertijo. Entonces, verso 14, entonces él recitó, Sansón: del que come salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce. 3 días más tarde seguían intentando resolver el acertijo. Al 4.º día le dijeron a la mujer de Sansón: seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo, de lo contrario quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo: tú no me amas, me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta, contestó Sansón. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración.
Finalmente, cuando llegó el séptimo día, él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia. Y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Y bueno, Sansón perdió la apuesta y tuvo que pagar los 30 vestidos finos a cada uno de los amigos de su esposa filistea. Otro momento en que Sansón hizo lo que quiso fue que cuando quemó por enojo la cosecha de granos de los filisteos del pueblo de Timna. En Jueces 15, verso 4, leemos esta historia. Entonces salió y atrapó 300 zorras, está hablando de Sansón. Les ató las colas por pareja y amarró una antorcha a cada par de colas. Después encendió las antorchas y soltó las zorras para que corrieran por los campos de grano de los filisteos. Así les quemó todo el grano hasta reducir las cenizas, aún las gavillas y el grano sin cortar. También les destruyó los viñedos y los olivares. Y usted dirá, pero estas cosas venían de parte de Dios. Sí, pero Sansón las hacía de parte propia, de parte suya, de él mismo. Él no estaba haciendo esto porque el Señor le estaba diciendo que lo hiciera, sino que Dios obraba en los desaciertos, en la impetuosidad descalabrada de Sansón. Dios obraba para beneficio del pueblo de Israel. Otro momento en que Sansón hizo lo que quiso fue cuando pasó la noche con una prostituta filistea de Gaza. Lo hemos visto en el verso 1 de Jueces 16. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche, ¿con quién? Con una prostituta. Un momento más en que Sansón hizo lo que quiso fue cuando finalmente se enamora de Dalila, con quien mantenía una relación sin casarse. En Jueces 16, desde el verso 4 leemos: tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Eso era en términos actuales unas 28 libras de plata que tenía que darle cada uno de ellos. Verso 6. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Y con esto podemos darnos cuenta de la capacidad que tenía Sansón para encontrar pareja correcta. Aunque Sansón hizo muchas veces lo que quiso en medio de sus desaciertos, Dios construyó motivos para hacer su voluntad y lograr sus propósitos de librar y vengar a Israel de los filisteos por medio de las imprudencias de Sansón y de la descomunal fuerza que el mismo Señor le daba. Ahora, no todo en la vida de Sansón fueron desaciertos. Vemos que como el Señor aprovechó esos momentos para obrar en favor de Israel, sería bueno entonces ver cómo la mano de Dios estaba a favor de las acciones de Sansón, sin que Sansón hubiese hecho en realidad algo para recibir ese respaldo. Sí es. Así que veamos un momento en que Sansón recibió la ayuda del Espíritu de Dios. Una de esas veces fue cuando mató a un león con sus manos. Leemos en Jueces 14, desde el verso 5. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Veamos otro momento en que Sansón recibió la ayuda del Espíritu Santo de Dios, cuando mató a 30 filisteos para despojarlo de sus pertenencias. Estos eran exactamente aquellos 30 jóvenes que le habían ganado la apuesta, habían resuelto el acertijo por culpa de que Sansón cayó convencido por la insistencia de los llantos de su esposa filistea. Leemos en Jueces capítulo 14, verso 19, la parte A. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Otro momento en que Sansón recibió la ayuda del Espíritu Santo fue cuando mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Encontramos esta historia en Jueces 15, leamos desde el verso 14. Cuando Sansón llegó a Lehi,
Los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Hasta poeta salió. Verso 17. Cuando acabó de jactarse, miren lo que dice aquí. Cuando acabó de ¿qué? De darle gracias a Dios. Eso no fue lo que dijo. Cuando acabó de jactarse, volvamos al verso 17. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar se le llamó Colina de la Quijada. Otro momento en que Sansón recibió la ayuda del Espíritu de Dios fue cuando el Señor le dio agua de un hoyo seco. Inmediatamente, después de haber hecho esa proeza de matar a 1000 hombres con la quijada de un burro, Sansón tuvo sed. Y encontramos ahora en el mismo capítulo 15 de Jueces, ahora en el verso 18 lo siguiente. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Aquí hago un paréntesis. ¿Ven cómo él se incluye dentro de la acción, de la proeza que acaba él de hacer de parte de Dios? Es a través de la fuerza de tu siervo. ¿Estaba reconociendo que esa fuerza provenía del Señor? Para mí no. Vuelvo a leer en verso 18. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. ¿Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos? Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Lei, y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Lei hasta el día de hoy. Y leemos en el verso 20 lo siguiente: Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Aunque Dios construyó motivos para hacer su voluntad y lograr sus propósitos de librar y vengar a Israel de los filisteos por medio de las imprudencias y desaciertos de Sansón, eso no significa que así será siempre en nuestras vidas de cristianos. Así que, a mi entender, en este momento la iglesia está viviendo por una etapa en la cual necesita volver a ver a Cristo, mirarlo a Él. Tarde o temprano llegará la corrección a nuestra fe por el bien nuestro, por el amor que Dios Padre nos tiene. Mi querido hermano, esto es lo que ocurre en estos momentos con la iglesia. Nos están recordando que todo lo que tenemos viene de Dios y no es para jactarnos. Las bendiciones no son una meritocracia por algo que hayamos hecho, y no nos la dieron solo para nuestro propio beneficio y deleite. En los tiempos de la ley, todas las condiciones o reglas para que Sansón llevara una vida consagrada a Dios eran externas para ser cumplidas corporalmente. Estas reglas, que tenían que ser visibles para Sansón, debían mostrar a los demás que Sansón era consagrado, apartado para una obra, un propósito del Señor Dios. Pero la vida de Sansón nos enseña una vez más que todas estas acciones externas no nos ayudan a tener una vida verdaderamente consagrada, apartada para Dios. Tener el cabello largo, no poder tomar licor, ni comer ciertos alimentos le ayudaron a Sansón a vencer los apetitos carnales por el pecado. Al igual que la iglesia de Jesucristo, la vida de Sansón era una clara manifestación de la gracia de Dios al dar dones inmerecidos a una creación para que pueda prevalecer sobre sus enemigos. Sin embargo, la iglesia de Cristo es más parecida al rey David que a Sansón, porque la iglesia de Cristo es quebrantada por el Señor para que alcance crecimiento y madurez. Sansón, como no fue quebrantado, no vivió pruebas que perfeccionaran su fe, fue un consentido de sus padres adinerados, terminó desarrollando un carácter muy cercano a la inmadurez. Con Dalila finalmente demostró dicha inmadurez y falta de discernimiento. Leemos en Jueces capítulo 16 desde el verso 6 esta historia. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió:
si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Note que aquí no dice que lo obligó, Sansón se dejó amarrar. Debe ser que Sansón había leído o visto esas películas de las 50 sombras de Grey. Sigo en el verso 9. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: ¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte! Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después de este incidente, usted podrá decir: bueno, Sansón va a dejar a esta mujer porque claramente se ve que era una trampa. Porque qué casualidad que Dalila lo amarra exactamente con la cuerda que Sansón falsamente le dice que perdería su fuerza, y que una vez que lo amarra aparecen unos filisteos armados para asaltar la casa de Dalila. ¿No le parece eso demasiado obvio? Pero para alguien inmaduro y extremadamente confiado en su propia fuerza, nada es sospechoso. No había discernimiento en este hombre, porque el discernimiento es algo espiritual y proviene de una vida tratada, de una vida que tiene relación con el Señor. Así que Dalila hizo lo mismo 2 veces más y Sansón escapó por la gracia de Dios y siguió con ella sin sospechar nada malo. Hasta que Dalila insistió por 4ª vez que le revelara el secreto de su fuerza. Leemos en Jueces capítulo 16, verso 15. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Esto me recuerda al incidente con la primera esposa filistea, ¿se acuerdan? Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Verso 20. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Nos encontramos aquí al poderoso Sansón ahora sin ojos, encadenado con cadenas de bronce y prisionero moliendo granos. ¿Dónde quedó la jactancia? ¿Dónde quedaron todos los hechos maravillosos que habían acontecido en su vida, en los cuales él había demostrado que se podía salir siempre con la suya en los momentos de dificultad, aún en los momentos donde se equivocaba, aún en los momentos donde se había jactado? ¿Dónde quedaba todo eso? Sansón ahora había entrado en el momento de la prueba del Señor. Había entrado a la fase del quebrantamiento. Y la fase del quebrantamiento tiene que ver en realidad con nuestro hombre interior, con ese Dios que hemos hecho de nosotros mismos, poniéndolo en una silla en el centro de nuestro corazón. ¿Habría esperanza para Sansón? ¿Habría salida para él? Sansón tenía una sola ventaja: que él no había hecho algo por tener sus fuerzas, ni tampoco era de parte de él el que había sido, el haber planeado ser un juez sobre Israel. Sansón tenía la ventaja de que Dios era quien lo había llamado y quien le había dado todo su favor para que él fuera un juez
y los librara de la mano de los filisteos. Y así que como Dios fue el que lo llamó, Dios siempre cumplirá sus promesas. Él nunca abandona a sus escogidos. Los filisteos, o sea, los problemas, las circunstancias adversas, la escasez económica, el despido de mi trabajo, la suspensión de mi salario, una enfermedad, la amenaza del rompimiento de mi hogar, los poderes ocultos de esta sociedad sin Cristo que quieren tomar ya el control total sobre el planeta, no determinan el rumbo ni el final de mi vida cristiana. Solo Dios determina el final de tu llamado, de tu ministerio, de tu misma vida. Más nadie, mi querido hermano. Sansón estaba ciego y prisionero por sus errores, por sus pecados, o sea, por fallar al blanco en honrar a Dios con una vida consagrada y de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero Dios, quien lo había escogido, no había terminado aún con Sansón. Iglesia, Dios no ha terminado aún con nosotros. Podemos algunos estar atrapados en una situación actual que parece no tener oportunidad de salida, de solución, pero a pesar de todas las probabilidades en contra, mientras Dios no lo determine, todavía este no es el fin. Sansón tenía todas las probabilidades en contra. Ya no había esperanza para alguien como él, alguien que no había valorado el don de la fuerza que Dios le había otorgado para servirle. Quizás nosotros de igual forma no nos hayamos equivocado mucho en nuestras vidas o no hayamos valorado el don o el ministerio, los talentos que Dios nos dio, y las consecuencias nos hayan llevado a un punto de quiebre, de desesperación y sin aparente salida o solución. Y si eres de los que tienen la valentía de reconocer tu propia responsabilidad en lo que te puede estar pasando, yo te invito a que nos acerquemos a Dios a pesar de nuestras fallas e irresponsabilidades. Dios es bueno y misericordioso. ¿Habrá esperanza para Sansón? ¿Habrá esperanza para nosotros? ¿Habrá esperanza en medio de esta situación desesperante en la que se ha puesto el COVID actualmente? ¿Habrá una esperanza? ¿Habrá probabilidades a favor de tu matrimonio, de tu condición de salud física? ¿Habrá probabilidades para la economía, para que se recupere la economía de tu familia? ¿Habrá probabilidades para poder encontrar un buen acuerdo con los bancos, para poder encontrar un buen acuerdo con los dueños del alquiler, para poder encontrar un buen acuerdo con los deudores? ¿Habrá oportunidad para encontrar un buen acuerdo con los jefes que han suspendido nuestros pagos, nuestros salarios? Oiga, Dios no ha terminado con nosotros. Dios es bueno, aunque las probabilidades estén en nuestra contra, aunque las probabilidades estaban en contra de Sansón, no había terminado Dios con él todavía. Dice acá en el verso 22 de Jueces 16, Sansón estaba preso, recuerda, estaba sin ojos, estaba encadenado con cadenas de bronce, y dice el verso 22, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Aleluya. Iglesia, Dios no te ha abandonado. Hay redención en Él, se llama Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y hallaremos oportuno socorro. Todo el que se acerque a Él para ser transformado, para buscar misericordia con fe, hallará el favor inmerecido de Cristo. Iglesia, aunque todas las probabilidades estén en nuestra contra, aunque el futuro se ve oscuro o parece que ya no hay futuro, si te mantienes firme en nuestra fe, en nuestra confianza en Cristo, nos volverá a crecer el cabello pronto. Verso 22, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. No estoy diciéndote, iglesia, que nuestro pecado es el que nos ha metido en esto, que el COVID es producto de nuestro pecado. Yo no he dicho eso, mi querido hermano. El COVID-19 es parte de la maldición en este planeta, parte del pecado, parte de la perversión en la cual vive este planeta, y nosotros, la iglesia, no estamos exentos a ser afectados por la maldad que está a nuestro alrededor. Mi querido hermano, así como en medio de los desaciertos de Sansón,
Dios obraba para beneficio de librar a Israel de sus enemigos. Asimismo, en medio de este desacierto de la humanidad, Dios está obrando para librarnos de nuestros propios errores y depurar nuestra fe. Dios está poniendo los ojos de la novia de Cristo, de la iglesia, en donde deben estar puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. De eso se trata lo que estamos viviendo, mi querido hermano. Así es que no te preocupes, aunque no haya probabilidades, aunque estemos como que te sientas como se siente en este momento Sansón, que no tiene ojos, perdió la vista, quedó como un inútil. Esta situación lo puso como un inútil. Sí, lo encadenó, lo metieron en una prisión y ahora muele granos, ahora trabaja por nada. Así es, aunque estemos con todas las probabilidades en contra, porque nos quitaron la fuente de nuestro poder, aparentemente. Oiga, tú y yo hemos sido escogidos, así que aunque pareciera que nos hubiesen quitado lo que nos daba esa fuerza, ese poder, no es así, porque tenemos el Espíritu Santo. Así que rápidamente volveremos otra vez a crecer. Por eso es que el cabello empezó a crecerle de nuevo. Sí, Señor, Sansón estaba listo para un último empujón de su fuerza. Sansón estaba listo para empujar fuera de su vida la falta de visión a su llamado y acabar de una vez con los enemigos de Israel. Sansón estaba listo para un último empujón de su fuerza. Verso 23. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo. El que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Mi querido hermano, aunque las circunstancias te lleven ahora a tener que, como decía un familiar mío, pelarte la cara y tener que hablar con alguien a quien le debe. Bueno, hermano, vaya, porque usted no está solo. Usted no ha sido abandonado en este momento y no estás pecando con no poder pagar porque no puedes trabajar. Así que no tengas temor, sal y habla. Sal y negocia con quien tengas que hacerlo. No te preocupes, aunque el enemigo quiera hacerte sentir que fuiste a ser humillado y que otro se está divirtiendo con tu agonía o con tu angustia o con tu problema. No te sientas así, porque no estás solo, mi querido hermano. Aunque te ponga esto en la cabeza, Satanás, no le creas. Oiga, el Espíritu Santo está contigo. Esa era la fuente de poder de Sansón. Pero como cuando empezó a crecer el cabello, como eso era lo que él creía, empezó a venir la confianza en él. Empieza a sentir ahora tú también la confianza en Cristo, porque tú tienes el Espíritu Santo. No necesitamos una señal para recordar que el Señor es nuestro Dios, que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro papá, que Cristo es nuestro esposo y que no estamos solos, que Él pelea la batalla por nosotros, que Él ya la ganó y que en Él somos más que vencedores. Sí, mi querido hermano. Verso 25, lo leo de nuevo. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuvieran y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo y quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Verso 28. Entonces Sansón volvió a jactarse, volvió a decir: bueno, aquí están mis fuerzas porque me creció el cabello. No, mi querido hermano. Cuando salgamos de esta situación, no olvidemos quién es
el que nos saca de todo percance, del que tú y yo no nos metimos, porque nosotros vivimos la consecuencia también de la maldad de la sociedad. Mi hermano, no te jactes con otro de que Dios te sacó a ti y a otro no. Mi hermano, no pienses que fueron tus propias fuerzas las que te van a sacar. Mira lo que hizo Sansón aquí. Ve en oración a su presencia. Oiga, Sansón oró al Señor, dice verso 28. Ya no encontramos a un Sansón jactándose, ahora encontramos a un Sansón diferente. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Aleluya. Y aquí nuestro querido Sansón, un héroe de la fe, porque sí lo es, tuvo otra oportunidad, un último empujón de Sansón para poder cumplir la voluntad de Dios en su vida. Verso 29, entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos, aleluya, y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Querido hermano, cuando Sansón vivió el quebrantamiento que viene de Dios, dejó de ser el centro de su propia vida y pudo dar su vida por su pueblo. ¿Estás dispuesto a poner tu ego a un lado por tu familia? ¿Estás dispuesto a poner tu incredulidad a un lado y decidir confiar en Cristo? ¿Estamos dispuestos a poner nuestra búsqueda de control y nuestros miedos a un lado para confiar en que Cristo es quien nos guarda realmente? El cabello nos volverá a crecer para empujar fuera de nuestro camino al miedo y la incredulidad cuando estamos listos para dejar el ego a un lado, para empujar fuera de nuestro camino los celos, los conflictos sin resolver, el enojo, la frustración, la fantasía que pueda haber invadido nuestra fe. Necesitamos poner nuestro ego a un lado y reconocer que todo lo que nosotros tenemos viene de Cristo y que lo necesitamos para poder vivir correctamente en esta vida. En este momento difícil de la vida de Sansón, Sansón pudo terminar correctamente sus días. Qué emocionante historia, qué emocionante final para alguien cuya vida había sido encaminada hacia un fracaso. Al final Sansón pudo reconocer que Dios lo era todo y fue capaz de entregar su vida, y por eso es un héroe de la fe. Prefirió morir haciendo la voluntad de Dios para la cual él había nacido, que vivir todavía un par de años más siendo un prisionero, siendo un esclavo de sus enemigos. ¿Quiere usted seguir siendo un esclavo de sus enemigos? Porque en este momento lo que el Espíritu Santo está permitiéndole a la iglesia es volver a replantear las verdades de su fe, volver a replantear las verdades de nuestra seguridad. ¿De dónde es que está de dónde viene nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Esta situación actual para acercarnos al Señor. Mi hermano, si Dios está quebrantando su vida, aprovechando toda esta insensatez que se ha formado a nuestro alrededor, algunas cosas sí son sensatas, otras no. Todo esto que está aconteciendo, que usted y yo no fuimos los que lo provocamos. Aprovechemos esta situación como Dios lo está haciendo para depurar nuestra fe. Aprovechemos entonces nosotros para acercarnos más al Señor y confiar en Él. No estás solo, mi querido hermano. Te volverá a crecer el cabello. ¿Me estoy explicando? ¿Me sigue usted con esta verdad? Confiemos en nuestro Señor. Si Él pudo, por amor a Sansón y amor a Israel, convertir el fracaso de una vida, convertir esta situación sin
sin probabilidades, en un éxito total. ¿Qué piensa usted? ¿Que el Señor no podrá rescatarnos de esta situación? Claro que lo hará. Claro que ya lo hizo. Solo tenemos que confiar. Solo tenemos que entregarnos a esa confianza. Oh sí, Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, no estamos solos, Señor. No estamos solos, Padre. Oh, mi Señor. Y si alguien se ha sentido en esta prédica de que he insinuado, pues que eres un consentido, mi querido hermano, cuando nuestra vida solo se trata de nosotros y no incluimos ni a nuestro cónyuge ni a nuestros hijos, y ellos son como desde un tercero o un cuarto lugar, porque lo he visto. He visto personas que su familia, en realidad su esposa y sus hijos, son empiezan como del número 4, porque él es el primero, el segundo y el tercero. Si usted se ha sentido redarguido por esto, no te preocupes. Sansón pudo volver al camino correcto. Claro que tú y yo también. ¿Que usted cree que yo he sido perfecto? Muchas veces me he equivocado y he pensado solo en mí. Pero qué bueno es que el Señor nos permita los momentos difíciles para una vez más recordar quiénes somos nosotros y quién es nuestro Salvador. Y podamos volver a mirar a nuestro Creador y volver a acercarnos confiadamente a encontrar este oportuno socorro que tanto anhelamos en momentos difíciles, como algunos lo anhelamos en este momento. Así que no te sientas mal. Fallaste, te equivocaste, pecaste, acércate. Sansón es una vida de redención que nos demuestra que nosotros somos más importantes que los errores que hicimos, que nosotros valemos más que todas las faltas que cometimos, y que en Cristo nosotros podemos encontrar el arrepentimiento. En Él está el cambio de mentalidad, en Él está esta transformación a nueva criatura. Permítele al Señor que te transforme durante este tiempo. Permitámosle, porque me incluyo yo también. Sal del miedo. No le permitas al temor, al control, que siga apoderándose de ti, porque ahora no sabes qué vas a hacer. Yo solo quiero que sepas que ya está creciendo el cabello. Yo quiero que sepas que ahora que estás sintiendo angustia, ya está creciendo el cabello. Ya la respuesta se está produciendo en algún lugar. Ya alguien está empezando a formular una petición de proyecto. Alguien ya está empezando a ofrecer, a buscar lo que tú puedes brindar para pagarte, para darte el contrato a ti, para darte el empleo a ti. Alguien ya está diciendo en la casa: necesito a una persona que venga a trabajar acá. En medio de esto vamos a necesitar ayuda de alguien que pueda hacer esto. Ya en algún lugar está creciendo el cabello, está acercándose la respuesta. Mi querido hermano, sostengámonos en Cristo, sostengámonos en la verdad de que Él es nuestro hacedor y que nada nos va a faltar, mi querido hermano. Él está aquí. Y si estás teniendo el dolor del quebrantamiento, es bueno, porque la intención de Dios es que nosotros, sus hijos, la iglesia, salgamos de esta situación con el carácter de Cristo mucho más formado que antes del 9 de marzo de este año. Oh sí, mi querido hermano. Mucha gente mencionó que este era el mejor año de nuestras vidas. Mucho se profetizó en diciembre de que este era el año del inicio de la mejor década de prosperidad para la iglesia. Mira cómo estamos. Pero yo puedo ver algo. En los últimos días me he estado dando cuenta que Dios está hablando de la prosperidad que cuenta, la de tu alma y la de mi alma, la de nuestra fe, la del hombre interior nuevo que ahora somos. Así que estemos confiados en el Señor. Estemos confiados en Él. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú ya estás haciendo que crezca nuestro cabello, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe crezca y madure, Señor.
para no ser personas que nos falte, Señor Jesús, el discernimiento, la agilidad mental, Señor. Que podamos reconocer a las Dalilas, que podamos reconocer, Señor, las argucias, las artimañas de Satanás, de los filisteos, pues, de los espíritus inmundos que quieran estar obrando en contra de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestros negocios, Señor. Ayúdanos, Padre, como tú siempre lo haces. Yo sé que lo estás haciendo ya, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Yo pido ahora que se sostenga y se fortalezca la fe de todos mis hermanos, en el nombre de Jesús, mi Señor. En este tiempo que tú nos sacas, Señor, de aquí, Señor, probados en tu victoria, Dios. Oh, sí, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, mi Señor. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y ya ha tenido de ti y de mí misericordia en esa cruz que padeció Cristo en el Calvario. El Señor ya alzó sobre ti y sobre mí su rostro en la resurrección de su Hijo sobre la muerte. Y ya puso en ti y en mí, ya nos regaló por medio de Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo cada día más y más. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Te amamos. Dios está contigo. La solución ya está creciendo y se está moviendo ya para ti y para mí. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Y recuerda que esa solución está creciendo de parte de Dios para ti y para mí. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.